Ayer o antier salió un reportaje de Loret sobre un hijo tuyo, ¿no? Tú le llamas uno de tus hijos grandes. Yo no, digo, yo vi un Tabasco, yo no lo tenía claro. De que se saltó la fila porque le trasplantaron un riñón. Y esto es lo que me sonó, o sea, porque es raro que a un joven le trasplanten un riñón. Es normal a los adultos mayores, las fallas renales, pero a un joven no. Y entonces después vi un video tuyo en donde señalas que todo esto deviene por parte de un secuestro a tu hijo. Y yo me quedo, wow. Y después sale Loret y todo esto e intentan decir otras cosas. Pero bueno, Clara, ¿nos puedes contar más o menos resumidamente y obviamente con con mucho respeto, porque yo sé que es muy difícil. Este evento, ¿cómo se registra? O sea, el secuestro, la pérdida del riñón y bueno, ya tal vez el trasplante, pero ¿cómo se da? La verdad es que sí me sorprendió mucho a mí. Mira, fue una época, pues como te digo, muy difícil. Yo y mi secretario de Seguridad tuvimos 13 atentados, entre ellos la bomba y el encañonamiento y esas cosas que te platico. No estoy contando el secuestro de mi hijo dentro de esos 13. Lo secuestra la policía de otro municipio que colinda aquí, que se llama Guadalupe, en el área metropolitana de Monterrey. Lo secuestran para presionarnos para que, ¿verdad? Para presionarnos, siendo yo presidenta municipal. Para cambiar el secretario y todo eso, ¿no? El secretario de Seguridad sigue siendo el mismo, es y fue un militar probado. A él le aventaron 1,300 balazos. Afortunadamente, todos salimos vivos. Pero era para presionarlo precisamente, para presionarnos para que lo quitáramos a ese secretario. Los balazos del secretario fueron después de esta circunstancia. Okay. Obviamente, la situación fue, pues te imaginarás, muy, muy difícil para nosotros como familia y para él también. Él tenía ya una enfermedad, como un joven que estaba padeciendo y que le dolía la espalda y le llevábamos con el doctor y pues decía que tenía que cuidarse y que no comiera colorantes y cosas de esas, ¿no? O sea, normal como pudiera ser cualquier vida de cualquier joven normal. Okay. Después del secuestro hubo obviamente golpes y cosas de ese tipo y después del secuestro pues sufrimos todos una circunstancia, después de esa época todos sufrimos una circunstancia muy difícil y él pues se le potencializó su enfermedad y perdió primero un riñón y luego el otro riñón. Estuvo mucho tiempo dializándose, fue una época, te digo, muy, muy difícil para él y para nosotros como familia. Y imagínate para mí, que yo era la presidenta municipal y que era la razón por la que, sí, lo estaban queriendo coartar la vida de un joven, ¿no? Wow, pues es que imagínense. Y tuvimos un proceso muy largo. El proceso de donación que viven las familias de donación es muy difícil, es imposible. Todas las acusaciones que dicen quienes saben tienen alguna familiar o saben estos procesos, porque hay mucha gente ya, saben todo lo que se sufre y saben la falta de cultura de donación de órganos que desgraciadamente hay y que además se tiene que tener todo un protocolo específico. Y que no hay estos mitos que había antes de que se roban a las personas y que les quitan un riñón en la noche o un órgano y luego lo venden. Eso es imposible, porque ahí entendí yo que era imposible, porque tienen que ver la compatibilidad y si la sangre y si en el momento y si las células no rechazan a las otras. Una cosa como muy complicada. Sí, siempre es complicado ese tema. Y hasta aparece en las series de estadounidenses, ¿no? De trasplante. Sí. Y sí es muy complicado siempre este tema. Es muy complicado y también hay que decirles, una de las acciones creo que están muy bien reguladas en cuanto a legislación, porque no se pueden saltar los comités. Hay un comité nacional creo que se llama CONACE, una cosa así,
Comité Nacional de Trasplante de Órganos, y hay uno estatal, y cada hospital tiene el suyo, y sesionan en conjunto, y si hubiera alguna falta, pues quitan la licencia de los médicos y del hospital que pudiera llegar a hacer este tipo de cosas, etc. Entonces, bueno... y cuando tuviste ese reportaje, Clara Luz, al margen de la acusación, ¿qué sentiste? Al final te están dando tu hijo, que bueno, perdió 2 riñones, le trasplantaron en uno, le salvaron la vida. Y bueno, al final es un joven, ¿no? Siempre tienen pues toda la vida por delante, sin desdoro de las circunstancias. Pero que salga después con Loret en un reportaje. Todo esto que nos estás contando, por cierto, lo ignora el reportaje, ¿no? Claro. O sea, no dice nada de que fue secuestrado, que perdió los riñones por esto, ni nada, sino como que nada más quieren utilizar a tu hijo como un arma contra ti. O sea, pero no por corrupto, por pillo, porque le descubrieron un Lamborghini o es amigo de un narco, sino por este tema. Y imagínate lo que sentí, porque quiero decir que seguramente muchas de las personas que saben que han sido donatarias o que han sido receptoras de un órgano y que están en el proceso, saben y lo están padeciendo durante la pandemia. Él tiene 1 año y medio, lo que llevamos de la pandemia, encerrado en un solo lugar. Porque no puede salir, porque tiene su sistema inmune deprimido. Claro. Y si tiene contacto con el COVID, pues no, tenemos 1 año y medio de verlo en cámaras. ¿Ni tú lo has visto? Imagínate lo que eso significa. Nos hemos visto de lejos, nada más de lejos. O sea, no, Alan, no sabía que ni siquiera lo has visto. No podemos porque lo arriesgamos. Imagínate yo en campaña, en la calle permanentemente, y me acerco y tiene el sistema inmune deprimido. Claro. Y utilizar esta circunstancia con una facilidad de querer demeritar por una circunstancia nada más política, y lo digo, la decisión de participar en la política es mía sí. Personal, y no tienen por qué meterse con algo tan delicado, derivado de algo tan delicado, y con una acusación solo porque no me encuentran nada con qué acusarme de ninguna circunstancia constitutiva de un delito, ni